he sentido de parte del Señor el comenzar una vez más haciendo esto que tanto de verdad a mí me llena el corazón. Comenzar a hacer esto que de alguna manera por casi 2 años no lo he podido llevar a cabo. Ahora tengo la oportunidad y quiero en este momento de verdad hacerlo, y no lo quiero hacer como para entrar en competencia, como para buscar méritos personales, sino que hay una necesidad en lo profundo del corazón cuando uno leyendo la palabra del Señor se encuentra con esas cosas hermosas, con esas cosas preciosas, las cuales el Dios Todopoderoso nos ha ido poniendo a cada uno de nosotros, y cuando nos las ha ido poniendo nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros allá en lo profundo de nuestro corazón, es una bendición el que podamos de alguna manera hacer esto así, de esta forma. Gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, en este momento quiero tomarme este tiempecito. Es cierto, no sé cómo esté saliendo por ahí el audio, gloria al Señor. Probablemente no se escucha de la manera que yo quisiera que se pudiera escuchar, pero sin embargo, el Señor en su infinita misericordia, me parece que sí, me está concediendo que esté saliendo audio por ahí. Si de alguna forma pudiera darme cuenta cómo ustedes están recibiendo la señal, sería una hermosa bendición para mí, y así confiadamente comenzar a leer la palabra del Señor, en donde el Señor me daba esta palabra para poder compartírselas, para que pudiéramos gozarnos juntos, cada uno de nosotros, a través de lo que es la palabra del Señor. Esta palabra, la cual es eterna. Esta palabra, la cual el Dios Todopoderoso nos las ha dejado, y no la ha dejado para un grupo en especial. La palabra, el Señor Dios Todopoderoso nos la ha mandado para cada uno de nosotros, aquellos que la querramos recibir. Esa palabra, la cual, amados hermanos, está al alcance de cada uno de nosotros. Esa palabra, la cual está al alcance del corazón, del oído que le quiera escuchar, que le quiera recibir, que le quiera de alguna forma atesorar. Una palabra la cual no se esconde. La palabra del Señor dice que cuando llevaron al Señor Jesús delante de Herodes, le hacían preguntas al Señor Jesús y le decían: ¿qué cosas son esas que tú estás diciendo? Tú has dicho esto, has dicho lo otro. El Señor les dijo: pues pregúntenle a ellos, yo nada he hecho encubierto. Yo todo lo he hablado en público, y si todo lo he hablado en público, entonces dice, pregúntenles a ellos directamente, no me lo pregunten a mí. Y eso, amados hermanos, es lo que significa que la palabra del Señor no ha sido escondida para nadie, sino que por el contrario, es una palabra la cual ha sido dejada para aquel el cual le presta los oídos al Dios de los cielos. ¿Por qué le presta los oídos al Dios de los cielos? Porque el creador de nuestras vidas, el dueño de nuestras almas, el formador de nuestro cuerpo, se llama Jesús de Nazaret. En otras palabras, es el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Él es el formador. Y si nosotros le prestamos estos oídos a la palabra del Señor, entonces Dios nos habla a lo profundo del corazón. Y cuando Dios nos comienza a hablar a lo profundo del corazón, cosas maravillosas comienzan a suceder. Cuando nosotros le prestamos nuestros oídos al creador de nuestras entrañas, al creador de nuestras moléculas, al creador de nuestros tendones, de nuestras vísceras, de todo aquello, cosas hermosas comienzan a suceder. Basta con que aprendamos a escuchar la voz de Dios
para que el Dios de los cielos comience a hacer esas cosas especiales en cada uno de nosotros. Llámese enfermedad, llámese desesperación, llámese angustia, llámese estrés, llámese lo que se llame. Si le prestamos nuestros oídos al Creador, Él hace cosas muy especiales, muy maravillosas. Y por esa razón, amados hermanos, es que cada uno de nosotros necesitamos estar atentos a la palabra del Señor. Y si estamos atentos a la palabra del Señor, entonces vamos nosotros a recibir directamente del Dios Todopoderoso. Quiero entrar en la palabra del Señor. Quiero entrar, no me dieron comentarios de cómo se escuchaba el audio, pero voy a entrar a la palabra del Señor y quiero dejar esta corta reflexión que el Señor me ponía para que la pueda compartir. Pero antes quiero orar para que el Dios Todopoderoso, a aquellos que tengan la oportunidad de poder escuchar, puedan recibir allá en lo profundo de su corazón lo que el Dios de los cielos tiene para con cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en este momento, Señor, me pongo en tus manos, Dios mío, como cada día, como cada mañana, como cada amanecer, como cada segundo. Este es un momento especial en el cual, Dios eterno, a través de tu palabra, tú quieres hacer algo especial, como lo has hecho, Señor, ya en mi vida y en la de muchos. Pero también lo quieres hacer, Señor, en aquellos los cuales en este momento pudieran estar al alcance, Señor, de esta transmisión. En este instante, en este momento, que conforme a tu voluntad, que conforme, Señor, a lo que tú has determinado en esta preciosa mañana, Señor, porque todavía es parte de la mañana, que puedas, Padre Celestial, hacer conforme tú lo has determinado y llegar al corazón, Señor, del que está angustiado, al corazón de aquel, Señor eterno, que probablemente se encuentra en alguna camilla, Señor, de algún hospital o en alguna camilla, Señor, de algún lugar en donde, Padre, por las circunstancias se encuentra en este momento, pero tu mano de poder no se ha acortado para poder sanar, para poder libertar, pero tu mano de poder todavía sigue haciendo esos milagros, esas maravillas. Y en este momento, Señor, que conforme, Dios mío, usted ha determinado pueda hacer, y que aquellos, Señor, que se encuentran atemorizados, aquellos que se encuentran con angustia, en este momento, poderoso Dios, que su mano de poder pueda hacer algo especial, que su mano de poder pueda, Padre bendito, hacer algo maravilloso y que les pueda poner paz. Porque usted dice en su palabra: yo soy la paz, yo les dejo la paz y no les doy la paz como el mundo se la da. Porque usted es la paz, bendito Cristo de la gloria. Por lo tanto, Señor, que sea usted a través de esta bendita palabra haciendo ese trabajo maravilloso, Señor, porque nosotros solamente somos el instrumento que usted quiere usar. Nosotros solamente somos, Señor eterno, el canal por el cual usted quiere hacer que fluya, Señor amado, esa bendición que viene de lo alto, esa bendición que desciende de tu trono, Señor. Porque nosotros los humanos, Señor, no tenemos nada para dar. Nosotros los humanos, Señor, somos incapaces de consolar. Nosotros los humanos somos incapaces, Señor amado, de hacer cosas buenas, Señor, por aquel que necesita. Pero usted, Cristo de la gloria, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, todavía, Señor, sigue haciendo cosas especiales.
porque todavía no ha venido, Señor, para llevar a aquellos los cuales Cristo de la gloria, con su sacrificio y con el derramamiento de su sangre, usted ha rescatado en la cruz del Calvario. Aquellos, Señor, que voluntariamente hemos aceptado, Señor, pertenecerle a usted, aún no ha venido, Señor, y está buscando, Cristo de la gloria, que todos aquellos los cuales en este momento, bendito Dios, puedan, Dios mío, recibir su palabra y que puedan reconocer que sin usted no somos nada. Quiere alcanzarlos y quiere atraerlos, Señor, a sus pies, porque usted mismo lo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré, y yo le daré del agua de vida que fluye para vida eterna. Ese río de agua viva que solamente lo puede dar usted, mi Señor Jesús, a aquel hombre, a aquella mujer, Señor, a aquel anciano, a aquel adulto, a aquel Dios eterno, niño, que hoy a su corta edad puede entender, Señor amado, que usted existe y que usted es el creador de todas las cosas que se mueven a nuestro alrededor. Por lo tanto, bendito Padre Celestial, que su mano de poder pueda hacer algo maravilloso, y que aquellos, Dios mío, los cuales, Padre Santo, con corazón sensible, puedan experimentar, Señor, ese toque de su Espíritu, ese toque, Señor amado, aleluya, que no lo puede dar Cristo Jesús nadie, sino solamente usted, porque usted es el que ama. Usted, Señor eterno, aleluya, es el que cuida, es el que protege. Usted, bendito Cristo de la gloria, es el que está como escudo, Señor, alrededor de aquellos, Padre Santo, que le temen. Padre Santo, aleluya, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que su palabra fluya, que su palabra se mueva. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que su palabra, Señor, haga el efecto, Señor, para el cual usted la manda, porque usted lo dice en su palabra, que su palabra no regresa vacía, sin antes hacer el propósito para el cual usted la está mandando. Usted es el que conoce los corazones. Usted es el que escoge, Señor amado, aleluya, los oídos. Usted es el que escoge, Señor eterno, aleluya, aquellos, Dios, que tienen, Padre bendito, la necesidad de lo que usted ha determinado, Señor, comunicar. En el nombre precioso de Cristo Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate de la forma en que solamente usted lo sabe hacer. Glorifíquese de la forma, Señor, en la que usted sabe que va a haber, Cristo de la gloria, cosecha para usted. Esa cosecha, Señor amado, aleluya, de la cual nos habla su palabra. Esa cosecha, Dios mío, aleluya, que usted buscó en aquella higuera, Señor amado. Oh bendito Padre Celestial, la mies es mucha y los obreros son pocos, dice su palabra. Pero usted, Señor, siempre dijo: yo trabajo y mi Padre siempre trabaja. Eso lo decía usted, mi Cristo de la gloria, y lo sigue diciendo por medio de esta bendita palabra, Señor, porque usted es la palabra. Por lo tanto, en sus manos, Padre Celestial, estoy y está cada uno, Señor, de aquellos a quienes usted en este momento está, Padre bendito, preparando, para que haya en sus corazones, Señor, un recipiente, para que haya en sus corazones, Señor, una porción de tierra fértil, y que la semilla pueda quedar en esos corazones, en el nombre precioso de Cristo Jesús. El Señor se mueve de la forma en la que Él se mueve, y nadie le puede impedir al dueño de sus cosas moverse
y hacer conforme Él lo quiere hacer. Él es el que sabe cómo hacer cada movimiento. Él es el que sabe cómo y de qué manera poner al servicio cada una de aquellas cosas las cuales Él mismo diseñó, Él mismo preparó y Él mismo ha dado. Por lo tanto, conforme a lo que Él siempre determina, así siempre será. El hombre no le puede decir a Dios cómo quiere que sean las cosas. Así como el barro no le puede decir al alfarero de qué forma quiere que lo moldee, así tampoco el hombre le puede decir a Dios cómo quiere ser y cómo quiere que Él lo haga. Por lo tanto, tomando en cuenta cada una de esas cosas, lo que a nosotros como conocedores de la palabra del Señor, como hijos de Dios, y aquellos los cuales no conocen la palabra de Dios, no nos queda más que entender lo que el Señor nos ha dejado escrito, entender lo que el Señor ha establecido, ha plasmado, y por eso nos ha dejado su palabra. Por eso los hijos de Dios siempre nos apoyamos en la palabra de Dios, en esta palabra bendita. Y quiero tomar juntamente con ustedes la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y quiero leerle una porción para comenzar, pero que sea el Señor el que me dirija para ir moviéndome en el libro de los Hechos y en algunas otras escrituras conforme a su voluntad. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, yo encontré esta hermosa palabra. No sé si usted de pronto tiene la oportunidad y puede leer, sería una bendición que lo pudiera hacer. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, encuentro que al comienzo del capítulo 4 dice: Pedro y Juan ante el concilio. ¿Por qué Pedro y Juan se estaban enfrentando ante ese llamado concilio en ese tiempo? ¿Por qué Pedro y Juan habían ido a parar frente a ese concilio de ese momento? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, ¿quiénes? Hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan estaban hablándole al pueblo. Pedro y Juan habían sido movidos no por las emociones, habían sido movidos no por un sentimiento, habían sido movidos directamente por el poder de Dios, y estaban hablándole al pueblo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Oiga esto. ¿Qué estaba haciendo Pedro y Juan? ¿Por qué el capítulo 4 del libro de los Hechos comienza diciendo Pedro y Juan ante el concilio? Porque precisamente cuando el hombre es lleno, cuando el hombre es escogido, cuando el hombre ya no vive él, sino que Cristo vive en él, en ese momento siempre hace conforme a la voluntad de aquel que lo ha tomado para su servicio. Y ellos estaban hablándole al pueblo, y dice que en el momento que ellos están hablándole, vienen hacia ellos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
Y sigue diciendo el verso 2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Una vez más, vea la causa del por qué aquellos sacerdotes y el jefe de la guardia y los saduceos vienen sobre Pedro y Juan. Vea lo que dice el verso 2. Dice: resentidos de que enseñasen al pueblo, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, si estaban enseñando al pueblo, si Pedro y Juan estaban haciendo algo que iba a beneficiar, que iba a llenar, si Pedro y Juan estaban haciendo algo, lo cual el Dios de los cielos quería hacer en aquellos que le estaban escuchando, ¿cómo es posible que hubiese un grupo el cual, enfurecidos, molestos, incómodos, vinieran sobre Pedro y Juan y los quisieran detener? Y es que es cierto, amados hermanos, la palabra del Señor dice que las cosas espirituales al hombre natural le parecen locura, mas al que ha nacido de nuevo, eso es un refrigerio, eso es un deleite, eso es su pan diario, eso es su alimento. Por eso es que en el Salmo 1 el Señor dice de aquellos los cuales son bienaventurados, los cuales no deben de hacer tres cosas, mas haciendo una sola cosa. Y eso se lo dice Salmo 1 y el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así le dice el Salmo 1. O sea, cuando el que es espiritual encuentra que en la palabra del Señor está su alimento, está su consuelo, que en la palabra del Señor está su refrigerio, está cada una de esas cosas, entonces dice, medita de día y de noche, se deleita, no quiere apartarse. Pero para el hombre natural, el que el espiritual haga tal cosa, le llama que es una locura. Ah, pero qué hermosa locura. Ah, pero qué bendita locura. Porque por medio de esta locura, ahora usted y yo podemos tener paz. Ahora por medio de esta locura podemos entender muchas cosas. Ahora por medio de esta locura es que nos podemos dar cuenta que sobre de nosotros hay un Dios todopoderoso, que sobre nosotros hay un Dios que no se le escapa absolutamente nada, que sobre nosotros hay un Dios el cual tiene su mirada puesta sobre los buenos y sobre los malos. Y aquel el cual el Señor de una o de otra manera ya le ha hablado, ya le ha buscado, entonces el Dios de los cielos comienza a utilizar lo que tiene en sus manos para propósito de hacer lo que Él ha determinado hacer, porque sabe una cosa: el diablo no le va nunca a ganar al Cristo de la gloria. El diablo no tiene poder, el diablo no tiene autoridad, el diablo no puede robarle a Dios lo que Él con sus manos hizo. Sí, mujer, el Dios de los cielos es el que te hizo a ti, dice su palabra. Él con sus manos te formó, te diseñó. Hombre, el Dios de los cielos tomó polvo de la tierra y Él te formó y Él te dio vida. Tú le perteneces a Dios, tú eres de Dios, y el diablo no tiene autoridad sobre de ti, sino por el contrario, tu Redentor. Por eso es que tu Redentor, mi Redentor, tu Señor, tu amo, mi amo, Él ha hablado desde el principio, desde Génesis te viene hablando. Y continúa hablándote y te ha anunciado cada una de sus cosas a través del Apocalipsis,
a través del libro de Jeremías, a través del libro de Ezequiel, a través de los profetas Amós, a través de Jonás, a través de Miqueas, a través de cada uno de ellos. Por lo tanto, Él ha estado buscando tu corazón. Él ha estado buscándote. Ahora el Señor nos muestra a través de esta hermosa palabra lo que estaba ocurriendo con la iglesia primitiva, lo que estaba ocurriendo con la iglesia que había nacido, con la iglesia que había aparecido, y no había aparecido de la nada, la iglesia que no había brotado así como por arte de magia, no. El mismo Dios de los cielos, habiendo tomado forma humana, habiendo caminado entre medio del pueblo de Israel, el mismo Dios de los cielos había buscado a 12 hombres para que pudieran venir a hacer un trabajo. Por lo tanto, aquella iglesia estaba fundada y estaba formada y estaba hecha conforme al corazón de Dios, así como lo dice de David cuando le dijo a Samuel: ¿por qué me estás llorando? A Saúl le dijo: si yo ya me proveí de uno que es conforme a mi corazón. Así estaba la iglesia primitiva, así estaba la iglesia de los comienzos, así estaba la iglesia que nació del Espíritu Santo, conforme al corazón de Dios. Aquella iglesia a la cual pertenecía Pedro y Juan, aquella iglesia la cual no se movía ni hacía nada conforme a su pensamiento, aquella iglesia que no decía esto es mío, aquella iglesia que no decía ¿qué me importa a los demás?, aquella iglesia que no buscaba lo suyo propio. Y después el apóstol Pablo nos lo hace saber por medio de su palabra cuando dice: el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se envanece, el amor no es jactancioso. Y aquella iglesia primitiva estaba basada en el amor de Dios. Dios mismo había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de ellos era el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y de ellos eran estos dos hombres, los cuales estaban haciendo ese trabajo. Y no estaban haciendo ese trabajo por su cuenta. Estaban haciendo ese trabajo movidos, tocados, impulsados, guiados por el mismo Dios de los cielos. Pero había que enfrentarse a cada situación. Había que enfrentarse a cada estorbo. Había que enfrentarse a lo que viniera en el camino. Pero el trabajo lo tenían que hacer. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que vinieron resentidos sobre de ellos porque enseñaban al pueblo y porque anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cuando el hombre de Dios se para en donde Dios le indica que se debe de parar, cuando el hombre de Dios se detiene en donde Dios le indica que se ha de detener,
entonces cosas especiales van a comenzar a suceder. Aquí estaba Pedro y Juan, pero aquellos se resintieron. Ahora vea el verso 3 de Hechos capítulo 4. Vea lo que dice el verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Era tal el efecto que el mensaje que Pedro y Juan, que lo que ellos estaban haciendo, era tal el efecto que aquellos que se consideraban que lo que estaban haciendo Pedro y Juan era un desorden, decidieron meterlos a la cárcel. Decidieron meterlos a donde, según ellos, podían callarlos, podían detenerlos, pero lo que ellos no sabían es que el que los enviaba estaba entrando juntamente con ellos a aquel lugar en donde pretendían privarlos de la libertad. Porque el Dios de los cielos es espíritu, porque el Dios de los cielos anda dentro del hombre y de la mujer que le hemos creído. Porque el Dios de los cielos no anda afuera, no anda por encimita en aquel que ha nacido de nuevo. El Dios de los cielos ha tomado posesión dentro de aquel hombre y de aquella mujer que le ha dicho: te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por lo tanto, el mismo Dios de los cielos va caminando, se va desplazando en aquel el cual hoy, por la misericordia del Dios Todopoderoso, decimos que somos hijos de Dios. Dirá usted: hermano, pero yo no veo eso. Dirá usted: amigo, pero yo no veo eso. Yo veo todo lo contrario. Yo lo que veo es esto, y me va a enumerar cada una de esas cosas negativas que, por no entender cada uno de nosotros las cosas que son espirituales, estamos haciendo. Sí, pero en aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo conforme a la palabra del Señor, el que se mueve dentro, el que se desplaza, es Dios en aquel cuerpo, es Dios en aquel humano, es Dios en aquel hombre, en aquella mujer que antes no quería nada, no quería absolutamente nada con Dios. Mas sin embargo, por no haber nacido de nuevo, hemos cometido tantos vejámenes en contra de Dios. Hemos cometido tantas decepciones para el Dios de los cielos por causa de no entender la palabra del Señor y de no entender el nuevo nacimiento. No hemos hecho el trabajo que el Señor ha buscado hacer por medio de nosotros. Pero no podemos negar, porque aquí tenemos a Pedro y a Juan haciendo el trabajo del Señor, y son parte de la iglesia nacida del Espíritu, y son parte de la iglesia que un día fueron llenos del poder del Espíritu Santo, porque su palabra dice: allá estaban en el aposento alto, aquí mismo en el libro de los Hechos, estaban en el aposento alto. Pero ¿sabe cuál era la actitud? ¿Sabe cuál era el comportamiento de ellos? Estaban unánimes, juntos. Sí, así estaban. Estaban ansiosos de hacer algo para el Dios de los cielos.
Porque mi Señor Jesús, antes de ascender, les dijo a ellos y les hizo saber y les dijo que hicieran discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, Pedro y Juan, que pertenecen a la iglesia naciente, a la iglesia que surge de la manifestación del Espíritu Santo, están haciendo el trabajo. Y dice, los metieron a la cárcel, los buscaron privar de su libertad, los buscaron detener, buscaron que aquella presencia humana que era la de Pedro y de Juan desapareciera de en medio del pueblo, que no estuviesen más delante de las multitudes, sino que por el contrario pudieran ser privados, pudieran ser ocultados. Los metieron a la cárcel a Pedro y a Juan. Pero qué maravilloso, vuelvo y repito, estaban metiendo a Pedro y a Juan, al hombre natural, y creyeron que metiendo a Pedro y a Juan a la cárcel, aquello que Dios había determinado hacer, también lo iban a poder detener. Ojalá que el Señor de los cielos, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, pueda hacer algo maravilloso en el corazón de usted, que puede de una o de otra forma tener esa conexión con la palabra, pero lo más hermoso, que tenga esa conexión con el Espíritu. Porque vea, una vez más, el verso 3 del capítulo 4: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Los agarraron, los pusieron en la cárcel. Ya no hubo tiempo de hacer con ellos justicia según los que los estaban agarrando, según el jefe de la guardia, según los sacerdotes. No había tiempo para hacerles juicio. Por lo tanto, como no había tiempo para hacerles juicio, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Y aquí es donde usted compruebe, amado hermano, amada hermana, amigo. Aquí es donde usted necesita darse cuenta que el hombre natural, las cosas espirituales le parecen locura y le parecen que estropean, le parece que interfieren en la sociedad. Pero vuelvo y digo, el Dios de los cielos, que sabe cómo y de qué manera tratar con cada uno de los que le pertenecemos, porque aunque usted no haya recibido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, usted está en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Y sabe por qué? Porque Él determina cuándo, en dónde y en qué momento usted y yo dejamos de respirar. Estamos en sus manos. Él es el que tiene la potestad sobre la vida. Él es el que tiene la potestad sobre la muerte. ¿Acaso no ha leído, acaso no ha oído que Cristo Jesús venció a la muerte? ¿Acaso no ha conocido que Cristo Jesús, después de haber sido crucificado y puesto en un sepulcro, al tercer día resucitó? Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene el poder. Eso es lo que dijo en Mateo 28:18. A mí, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el Dios de los cielos sabe cómo y de qué manera hacer que Satanás dé pasos hacia atrás, porque en aquel día a Satanás y a sus seguidores, dice la Escritura, les toca el lago de fuego. Y no hay alternativa, porque la palabra del Señor lo dice, y la palabra del Señor dice que lo que Él dice se cumple. Yo lo dije y será, dice el Señor. Yo lo digo y así es, dice el Señor.
Por eso es que dice: cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero una vez más, les echaron en la cárcel y los dejaron hasta el siguiente día, porque ya era tarde y no los podían juzgar. Piense, ¿por qué los están dejando hasta el siguiente día? Piense, ¿por qué están buscando retenerlos toda la noche dentro de la cárcel a Pedro y Juan? Observe el efecto que estaba causando el trabajo que ellos estaban haciendo. Y no estaban haciendo, repito, el trabajo por su cuenta. Estaban haciendo el trabajo movidos por el poder del Espíritu. En otras palabras, era Dios mismo utilizándolos a ellos, haciendo lo que Dios quería hacer. Pedro y Juan solamente eran las personas, solamente eran el embudo, solamente eran el recipiente del poder de Dios, de la gloria de Dios. Por lo tanto, el verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que el hombre es capaz de convencer al hombre, máxime en este tiempo? ¿Usted cree que el hombre es capaz de hacer discípulo de Cristo al hombre? No, el hombre no tiene nada para dar. El hombre no es capaz ni de convencerse a sí mismo. El hombre no es capaz de nada. El único que puede hacer discípulos por medio de los que escoge es el mismo Cristo de la gloria. Y oiga el verso 4 de Hechos capítulo 4, el efecto que estaba haciendo la palabra que estaba predicando Pedro y Juan. Con razón, aquellos hombres que se creían que ellos eran la autoridad, que se creían que ellos eran los sabelotodo, que se creían que ellos tenían el sartén por el mango, estaban incómodos, estaban molestos, pero se molestaron en contra de Pedro y Juan porque estaban ciegos, sus ojos estaban vendados, sus ojos no podían ver. Y dice la escritura en el verso 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y oiga, y el número de los varones era como 5,000. El número de los varones era como de 5,000, no contando las mujeres, en otras palabras, no contando a los niños, en otras palabras. Era una multitud la que estaba al alcance, no de Pedro y Juan. Por medio de Pedro y Juan, sí, porque Dios en ese momento está abriendo la boca de Pedro y Juan. Por lo tanto, Dios, hablando por medio de Pedro y Juan, estaba hablándoles a un grupo no pequeño, a un grupo solo de hombres como de 5,000. Y creyeron, dice. No fueron pocos los que creyeron, fueron muchos los que creyeron. Ahora bien, aconteció el día siguiente que se reunieron. Oiga esto. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se reunieron los gobernantes, los ancianos